Bienvenidos y bienvenidas al último módulo, es el módulo 4 de este componente sobre derechos humanos y pueblos indígenas. Este módulo está dedicado a los derechos individuales y derechos colectivos y cómo se complementan ambos tipos de derechos. Los derechos individuales son los primeros derechos que se reconocieron. Y esto no tiene que ver con un tema teórico, sino que durante la historia las personas individualmente sufrimos un sinfín de abusos de autoridad, como les habíamos explicado en los módulos anteriores, a partir de, por ejemplo, regímenes totalitarios, es decir, cuando una sola persona tenía todo el poder y podía imponer ese poder al pueblo, sin que el pueblo pudiera reclamar, y después cuando vino el proceso de colonización de los estados europeos a América, igualmente se vulneraron una infinidad de los derechos individuales, y por esta razón es que estos derechos fueron los primeros que se reconocieron durante la historia. Y estos derechos se caracterizan porque son ejercidos por las personas como tales, las personas particulares. Yo como persona tengo varios derechos individuales reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales, ¿no? Y estos derechos además tienen como característica que yo no necesito pedir permiso a otras personas o unirme con otras personas para reclamar el ejercicio de estos derechos. Puedo reclamarlos individualmente como persona. Luego tenemos, para que comprendan mejor cuáles son estos derechos, generalmente los derechos individuales son los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la libertad, el derecho a no sufrir torturas, tratos inhumanos, crueles o degradantes, el derecho a la propiedad, el derecho al honor, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a que se presuma nuestra inocencia cuando estamos acusados de algún delito, el derecho a un juicio justo ante una autoridad cuando estamos siendo procesados por alguna denuncia o alguna querella por la comisión de un delito. Esos generalmente son los derechos catalogados como civiles, y entre los derechos políticos, que también son derechos por lo general individuales, tenemos el derecho a elegir y ser elegidos como autoridades nacionales o departamentales o locales, el derecho a desempeñar cargos públicos, el derecho a reunirnos para tomar decisiones que afecten a la comunidad, el derecho a que seamos informados, el derecho a pedir a las instituciones del Estado que se reconozcan nuestros derechos o pedir alguna forma de protección de nuestros derechos, y también el derecho a conformar partidos y movimientos políticos son generalmente catalogados como derechos políticos, y como les decía, los derechos civiles y políticos generalmente son derechos individuales. Por el contrario, tenemos no por el contrario, sino en el otro lado tenemos a los derechos colectivos. Estos derechos colectivos tienen como característica que fueron reconocidos en la historia unas décadas después que los derechos individuales, porque se vio que era necesario reconocer también derechos a los grupos sociales, no solamente a la persona como tal, sino a los grupos de personas, toda vez que la persona no puede ejercer ni ejerce sus actividades como una individualidad de manera aislada, sino que siempre estamos interrelacionándonos con otras personas, y en muchos casos se conformarán grupos sociales a los que se les reconocerá ciertos derechos en particular. Por ejemplo, existen también ciertos grupos sociales a los que se denomina grupos en situación de vulnerabilidad, porque son los grupos a los que especialmente en la práctica se les vulnera sus derechos, porque han sufrido un proceso de discriminación, de desconocimiento a través de la historia. Entre ellos están, por ejemplo, los pueblos indígenas, pero no son los únicos. Están, por ejemplo, los niños, niñas, adolescentes, están también las mujeres, porque por los niveles de violencia que constantemente registramos, no solamente en Bolivia, sino en el mundo. Estarán, por ejemplo, las personas con discapacidades. Todos estos grupos sociales tienen derechos como grupos, ¿no?
Y también más tarde se reconocieron también los derechos colectivos como tales. Estos derechos colectivos se distinguen de los derechos individuales en que no pertenecen a una persona en sí, sino a un grupo de personas, a un colectivo de personas, en este caso pueblos indígenas, y que pueden ser ejercidos solamente en conjunto. Es decir, no puede una sola persona, un solo integrante de ese colectivo reclamar la protección de sus derechos, sino que habrá de hacerlo siempre en representación de un colectivo o de manera conjunta con ese pueblo al que está representando, ¿no? Entonces, estos derechos colectivos generalmente están dentro de los derechos llamados de tercera generación, mientras que los derechos de primera y segunda generación son por lo general derechos individuales. Algunos de segunda generación se consideran derechos de grupos sociales y los derechos de tercera generación es ahí donde se incluyen propiamente los derechos colectivos, en que de manera muy particular son los derechos de los pueblos indígenas, por las particularidades que ya les explicaba. Para recordar, por ejemplo, dentro de los derechos de la segunda generación, donde también hay derechos de ciertos grupos sociales, tenemos el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, a la alimentación, a la vivienda, a una vivienda adecuada. Tenemos también los derechos a la salud, derecho a la huelga, derecho a la sindicalización, derecho a la educación y derecho a acceder y participar de la cultura y de la ciencia. Dense cuenta que cuando estamos enumerando estos derechos económicos, sociales y culturales, hay algunos que se pueden ejercer de manera individual, como el derecho al trabajo. Todas las personas de manera individual tenemos derecho al trabajo, pero por ejemplo el derecho a la huelga y a la sindicalización lo podremos ejercer como un grupo, ¿no? Por eso es que muchas veces ustedes van a ver que se instalan huelgas o piquetes de huelgas que se llaman acá, reclamando un petitorio para que los empleadores cumplan con esas condiciones. Entonces, por esa razón, esos derechos no son solamente individuales, sino son derechos de grupo, ¿no? Y dentro de como les decía, los derechos de tercera generación, donde están los derechos de los pueblos indígenas, es ahí donde realmente encontramos los derechos colectivos, como el derecho a la tierra, territorios, recursos, a la participación política como pueblos indígenas, al reconocimiento de sus culturas ancestrales, el derecho a la consulta libre, previa e informada. Estos derechos ya no son derechos individuales y tampoco son derechos solamente grupales. Estos derechos son realmente colectivos, porque es el pueblo en sí el que tiene ese derecho, y para reclamar la vulneración a esos derechos, quien presente la denuncia o la petición correspondiente deberá representar a todo ese pueblo, a todo ese colectivo. No podrá ir individualmente a reclamar por ese derecho. Entre los principales instrumentos en realidad los instrumentos de derechos humanos no reconocen solamente derechos individuales o derechos colectivos. Empezaron reconociendo los derechos individuales y más tarde reconocieron los derechos colectivos, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es, como les decía, que es uno de los instrumentos internacionales más importantes para los pueblos indígenas, establece que los pueblos y las personas indígenas tienen derechos como individuos, pero también tienen derechos como pueblos. Entonces, esta declaración está claramente señalando que los pueblos indígenas y las personas indígenas ya no solamente tienen derechos individuales, sino que tienen derechos colectivos. Es decir, es una gran diferencia. Por ejemplo, yo no podría decir que tengo un derecho colectivo, pues no pertenezco a una población indígena, pero sí tengo derechos individuales. Pero si fuera una persona que se autoidentifica como indígena originaria, podría decir que tengo derechos individuales y también gozo de derechos colectivos junto con el pueblo al que pertenezco. Entonces, en ocasiones
ha surgido una especie de conflicto, porque algunas personas señalan que no se puede proteger los derechos individuales y los derechos colectivos a la misma vez. Entonces dicen, si hay que proteger algún derecho con preferencia, deberían ser los derechos colectivos. Se empezó con una discusión hace algunos años, cuando ya se empezaron a plantear casos prácticos, por ejemplo, cuando una persona que era parte de una comunidad indígena señalaba que se había vulnerado su derecho, por ejemplo, a la vivienda. El pueblo decía que no se ha vulnerado su derecho, sino que se ha hecho respetar el derecho de la comunidad, porque esa persona no ha cumplido con las obligaciones, con las normas de la comunidad o del pueblo indígena en sí. Entonces, este tipo de controversias, de casos controversiales, no estaba claro cuál de los derechos se iba a cumplir, si el derecho individual de esa persona a la vivienda o el derecho del pueblo indígena como tal, a que se respeten sus normas. Entonces, este tipo de casos ya fueron planteados ante cortes nacionales e internacionales. Por ejemplo, a nivel nacional fueron planteados ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Plurinacional Constitucional de Bolivia, donde uno puede acudir para que se defiendan también sus derechos. Hay ciertos recursos constitucionales que también deben ser, estos recursos para plantearlos se debe contar con el asesoramiento de un abogado experto en derecho constitucional para que se cumpla con todos los requisitos. Este tipo de casos han sido planteados ante este Tribunal Plurinacional, y el Tribunal Plurinacional ha señalado que en muchos casos sí debe cumplirse con el derecho del pueblo indígena, pero tampoco puede vulnerarse el derecho individual de la persona. Entonces, aquí el Tribunal Plurinacional lo que nos está diciendo es que los derechos individuales de las personas indígenas y los derechos colectivos de los pueblos indígenas son igualmente importantes. Esto no es tan fácil de resolver en el caso concreto, porque hay que llegar a una especie de acuerdo en los pueblos indígenas para que se respeten ambos derechos, pero es obligación de las autoridades indígenas llegar a lograr un equilibrio en el que puedan respetarse los derechos individuales como los derechos colectivos. Este tipo de casos, en algunos, en ciertos ejemplos, fueron también planteados ante cortes internacionales. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya les decía tiene sede en San José de Costa Rica. Ante esa corte también podemos dirigirnos como personas bolivianas, porque Bolivia ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obligándose a cumplir con las sentencias de esta corte. Y esta corte ha señalado algo similar al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que es importante respetar los derechos individuales y los derechos colectivos, y sin embargo la jurisprudencia, es decir, el conjunto de sentencias de esta Corte Interamericana, ha sido especialmente importante para que el Estado, los estados reconozcan y reparen los derechos vulnerados de los pueblos indígenas. En el momento en que los casos han llegado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha significado que los estados no han cumplido a nivel nacional con el respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, y por eso esos pueblos han tenido que ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en casi todos los casos, la Corte Interamericana ha fallado a favor del pueblo indígena, condenando al Estado, es decir, determinando que el Estado ha sido el que ha vulnerado sus derechos, y pidiéndoles que les reparen o les restablezcan el ejercicio de estos derechos. Estas sentencias no son solamente obligatorias para los estados que han sido condenados. Por ejemplo, tenemos sentencias contra Paraguay, sentencias contra Nicaragua, sentencias contra Ecuador, que son realmente sentencias que son muy importantes, porque han ido además reconociendo en la práctica cómo se pueden respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Estas sentencias son igualmente importantes porque son de cumplimiento obligatorio para todos los países que conforman el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo Bolivia. Así que Bolivia no podría, por ejemplo, hacer lo que hizo Ecuador en el caso pueblo indígena quichua de Sarayaku, porque sería condenado, al igual que Ecuador, por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas. Es por eso que es importante que las comunidades conozcan de estas sentencias, que la Corte Interamericana difunde, publica folletos que también les hemos puesto a disposición en los materiales del módulo, para que ustedes conozcan qué derechos ha reconocido esa Corte a los pueblos indígenas y qué les ha obligado a hacer a los estados, a los países que han vulnerado esos derechos para respetar tales derechos, ¿no? Entonces, cuando uno conoce estos casos, ya se da cuenta que en Bolivia puede ser que también estén ocurriendo las mismas vulneraciones de derechos humanos y puede exigir que se cumpla también con las mismas obligaciones que la Corte Interamericana ha mandado a cumplir a países hermanos como los mencionados. Bien, y para terminar es importante señalar que los derechos individuales y los derechos colectivos son complementarios. Como les decía, ni los derechos individuales ni los derechos colectivos de los pueblos indígenas son más importantes unos u otros, sino que son complementarios. Por ejemplo, para que una persona goce del derecho individual a la salud, también tiene que esa comunidad tener un medio ambiente sano, tiene que vivir en paz. Entonces esos son derechos que se ejercen de manera colectiva y por eso sería imposible que se garanticen los derechos individuales si el pueblo o la comunidad indígena no está ejerciendo sus derechos colectivos. Es importante que tanto el pueblo como las personas indígenas ejerzan sus derechos, porque así van a permitir que unos y otros sean ejercidos de manera complementaria. Entonces, incluso cuando las cortes internacionales han tenido que resolver un posible conflicto entre un derecho individual y un derecho colectivo, como el caso que les mencionaba hace unos momentos, ha aplicado lo que se llama el test de proporcionalidad. En ese test de proporcionalidad, lo que hace la Corte es encontrar la manera de proteger de la mejor manera el derecho individual, pero también proteger lo más posible el derecho del pueblo indígena. Entonces, las Cortes internacionales lo que nos están diciendo es que hay que proteger ambos derechos hasta lo máximo posible. Hay que generar acuerdos entre los integrantes de los pueblos indígenas para poder respetar sus derechos individuales y colectivos de la mejor manera. Y con esto habríamos concluido el componente con los 4 módulos y con esto también ustedes están entonces preparados luego de las lecturas de los materiales para hacer la réplica correspondiente en sus comunidades. Recuerden que lo importante no es solamente aprobar los cuestionarios, sino que estos materiales, esta explicación les sirva para difundir el conocimiento en sus comunidades para que en la práctica pueda mejorar la situación de los derechos tanto individuales como colectivos de los pueblos indígenas. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta luego.